Vicente, ¿qué tal? Se nos Us- hizo. Usted ha dedicado su tiempo, su vida a desarrollar personas, a liberar a las personas de sus límites. Pero quisiera saber qué es lo que hay detrás de un gran coach como usted. Cuéntenos un poco sobre usted. Mira, creo que esta va a ser la entrevista más vulnerable de mi vida. ¿Y qué hay detrás de mí? Hay, hay infancia, hay adolescencia. Yo provengo de una mujer, de una madre que crió a 3 hijos sola. Crecimos en el mercado de Sonsonate. Y yo diría que esta mujer, mi madre, implantó en mí la idea de propósito, la idea de visión. Y ya vamos a descubrir por qué. Okay. El día de hoy nos acompaña Vicente García, coach certificado y consultor en desarrollo humano, liderazgo y programación neurolingüística. Ha acompañado a personas, líderes y organizaciones en procesos de transformación. Este es justamente el tipo de personas que buscamos en nuestro canal. Me gustaría conocer un poco más sobre usted. Mira, brevemente, soy una persona que creció en Sonsonate, a pesar de ser santaneco. Vengo de una familia, de una madre soltera, donde éramos 3 hermanos. Mi madre prácticamente me inculcó lo que es tener un propósito. Curiosamente, cuando yo estaba en bachillerato, los médicos no le aconsejaban a mi madre que yo no estudiara porque tenía una fisura en el cerebro, pero mi madre, y es algo que recuerdo mucho, mi madre siempre, cuando salíamos donde el médico, me agarraba la carita y me decía, hijo, no les hagas caso a los médicos, tú vas a lograr tus sueños, tus metas. Entonces yo diría que esos fueron como los inicios. En corto yo he pasado por tiempo que me apasionaron las máquinas, estudié en el IDCA. De hecho tenía una beca de Aeroman que en su momento no acepté, y no la acepté porque ya empezaba a interesarme la mente, las personas. Eso me llevó a terminar el IDCA, a, a no aplicar a una ingeniería mecánica y estudiar psicología. Buenísimo. En ese ínterin, así brevemente, también pasé por ser, yo diría, aspirante a jesuita. Estuve 2 años con ellos y ese fue un proceso muy rico para mí también. Y luego vamos a ir descubriendo las otras etapas. Buenísimo. Podría decirse que su mamá tuvo un poder curativo, algo inexplicable que podría decirse, darle esa confianza a un niño desde pequeño, que eso es algo que normalmente uno busca cuando analiza su pasado. Realmente esa confianza que a veces las personas no han tenido de su madre, eso es algo que también repercute mucho en el potencial de una persona, correcto. Yo diría que mi madre hizo lo que le llaman en psicología el efecto Pigmalión, ¿verdad? Esa Perfecto. profecía que se autocumple. Mi Ujú. madre siempre me sembró en la cabeza, a pesar de que era una mujer bien sencilla, humilde, que yo iba a lograr mis sueños. Ujú. Incluso cuando yo tenía 35 años, que ya estaba en el mundo organizacional, mi madre siempre me decía, no estoy a gusto, porque yo te miraba viajando. Entonces ella jugó esa semilla, ese propósito, o sea, la semilla de propósito la puso ella. Ok, perfecto. Qué bueno saber un poco más sobre usted, porque eso refleja mucho lo que es el día de hoy. Quisiera empezar también con unas preguntas para irle dando un poco más forma a esta entrevista. ¿Qué tuvo que pasar en su vida para comprender que su antigua forma de pensar ya no podía continuar? Fíjate que yo creo que han habido 2 momentos. Mira, cuando yo estudiaba en el ITCA, que tenía como 22, 23 años, y que me sale la beca de Aeroman, yo entro en crisis. Entré en crisis porque yo ya desarrollaba en el ámbito eclesial, eh, ya era formador, formaba líderes,
y entré en crisis porque la beca de Aeroman me implicaba irme a Estados Unidos. Entonces, yo voy con el mentor de esa época, que por él estudia psicología, y le digo, mira, Mauricio de León se llamaba él, mira, Mauricio, tengo esta oportunidad, pero él me dice, ¿pero qué querés vos? Yo le digo, me encanta trabajar con las personas, con los jóvenes. Y él me dice, bueno, sencillo, me dice, si querés plata, acepta la beca de Aeroman y te van a mandar y vas a hacer. Pero si querés ser feliz, estudia psicología. Pero ¿qué implicaba? Bueno, ¿qué implicó, mejor dicho, estudiar psicología? Cuando yo le digo a mi madre que iba a estudiar psicología, ella se encachimbó, como decimos en salvadoreño. Estaba molesta porque ella quería que estudiara ingeniería mecánica. Y pasé una crisis fuerte en que toda la gente que yo le consultaba me decía, sos un bruto, sos un pasmado, deberías de aceptar la beca, pero yo no sentía en mi corazón. Entonces, estudiar psicología implicó que me peleara con casi toda mi familia y implicó que mi madre me dijo, para eso no contés conmigo, no te voy a apoyar. Y más adelante apareció una beca, ¿verdad? Una beca que fue la que me permitió a mí, sinceramente, emprender el viaje con las personas. Perfecto. Uh-huh. El segundo, porque me preguntabas, lo viví a los 49 años, entrando a los 50, Kevin, y ha sido el más fuerte, porque hace 3 años casi, mi madre muere, y mi madre era mi sol, era mi universo, era la mujer guerrera, la mujer de carácter, la mujer que con poco hacía milagros. Y al morir ella, si bien yo me había preparado, implicó un quiebre. Meses después de la muerte de ella, igual experimenté con honestidad la calumnia más grande en mi vida profesional, y eso me implicó un desprestigio profesional, me implicó salir del rol que yo venía desarrollando casi por 18 años, y entré en un año de desierto, ¿verdad? Un año bien difícil. Ese fue el punto de mayor quiebre en mi vida. Perfecto. Después de ese punto de quiebre, ¿cuál ha sido la primera acción concreta que ha logrado para empezar a cambiar su vida? Yo te decía en el inicio de la entrevista que de verdad para mí este momento quería regalarme la oportunidad de ser 100% vulnerable, de desnudarme, ¿verdad? Y para mí implicó entrar en un año que para mí fue como un desierto, donde yo tenía que replantearme o seguir en la misma ruta El mismo círculo. del mismo ciclo, ¿verdad? De ser profesional o hacer algo diferente. 10 años atrás yo ya había escuchado gente que me decía, Vicente, te deberías dedicar a la consultoría, te deberías dedicar al desarrollo de personas, te deberías dedicar, Vicente, a ayudarle a la gente, tenés talento. Pero cuestiones de la vida yo no había entendido, ¿verdad? Entonces en este año, ¿qué es lo primero que hago? Limpiarme, Kevin. Entré en un proceso de perdonar, de sanar. La muerte de mi madre me generó conflictos. Fue un proceso como de sentirme en el desierto. Fue un proceso duro porque incluso tuve oportunidades de regresar al mundo profesional donde pertenecía, e incluso recuerdo que cuando orábamos con mi esposa, ella oraba para que esa oportunidad llegara y yo oraba para que no me saliera, porque yo quería afrontar mis miedos, quería caminar mi miedo. A eso quería llegar, a ese Ajá. punto. ¿Cómo se siente una persona que tiene tanto para dar a las demás personas, que ha cambiado la realidad de muchas personas y que a veces lo que uno sabe no basta? A mí ya me ha pasado que uno entra de que uno puede aconsejar, uno siente una facilidad de aconsejar a las personas, uno sabe qué camino puede tomar esa persona, pero cuando ya le toca a uno, el, todo cambia totalmente. O sea, uno puede tener inclusive los conceptos, pero ya Ajá. aplicarlos.
Mira, yo diría que cuando tú lo haces en una zona de confort, cuando tienes una rama y un confort y un estatus, digamos que te fluye. Porque a mí cuando estaba en el mundo organizacional, la gente me llamaba, hasta me llamaban de otros países, ¿verdad? Mira, no puedes pedir vacación y nos venís a ayudar. Y yo pedía vacación y iba a otros países. Pero ya cuando te quedas, Kevin, sin esa seguridad, el ego desata tres apetencias. Mira, el ego desata demanda por la seguridad, ¿verdad? Que yo y los míos estamos bien. Pero también el ego desata control. El ego quiere saber cómo vas a lograr esa meta, ese propósito que tenés. Pero la otra apetencia grande del ego es que quiere reconocimiento, ¿verdad? Quiere ser apreciado, reconocido. Entonces, estas tres cosas, si vos no las trabajas a fondo, es difícil, o sea, que logres realmente sacar la esencia de ti y apartes ese ego que a través de la mente y tu cuerpo te va a dar un montón de ideas, te va a dar pensamientos. De hecho, lo que más hace el ego es, lo primerito es miedo, ¿verdad? Sí. Y miedo no solo por ti, Ujú. sino por los tuyos que proteges y amás. Totalmente. Ok. Quisiera que nos compartiera un poco un ejercicio sencillo de psicología, coaching o PNL que alguien pueda aplicar hoy para cambiar su diálogo interno y recuperar claridad y dar el primer paso, digamos. Supongámonos que Sí, una persona como yo, el día de ayer tuvo un fracaso, perdió un familiar, tuvo una decepción. ¿Qué, qué es lo primero que uno tiene que hacer? Porque normalmente creería yo que el 90% de las personas buscan acudir a algún tipo de salida rápida, escape, llámese acudir a sustancia, droga, alcohol, todo tipo de vicios que existen en el día de hoy, pero cómo uno puede afrontar con otras herramientas ese tipo de escenarios. mira, a mí ha habido una persona que me ha marcado inmensamente y es el doctor David Hawkins. El doctor David Hawkins enseña una técnica que se llama dejar ir, dejar ir. Precisamente el día de ayer a mí se me juntaron como una nube negra, ¿verdad? En la mente, donde yo, porque yo no soy un proceso acabado, ¿verdad? Yo sigo caminando en esto. Eh, entonces vos experimentás ansiedad, experimentás miedo, experimentar de que a veces lo que tu mente ha planeado no está fluyendo como vos lo planeas, tu proyecto, tu negocio, esa iniciativa no está caminando al ritmo que vos querés. Y te entra esa ansiedad, ese miedo. Y lo que yo hice, por ejemplo, ayer, y es lo que recomiendo a veces, es que cuando ese miedo es como que te abraza, te envuelve esa ansiedad, tú le decís, dame más de esto, te permitís experimentarlo. Dame, say, ok, me vas a abrazar, quemame, quemame, abrazame, dame, porque el ego lo que hace es que no quiere eso. Fíjate bien. Okay. Pero cuando tú le decís, dame más de eso, de esa ansiedad, está bien. Eh, es más, voy a usar una palabra cristiana, crucificame si querés. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el ego dice, la mente dice, dame, llega un momento que el ego es como crucificado Okay. y es trascendido. Uh-huh. Y por arte de gracia, te pasa, te pasa. Y entonces tú decís, vaya, y ahora después de esto, en medio de esto, ¿qué puedo hacer? Como arrinconás al ego, entonces decís, ¿qué puedo hacer por otro? Y entonces yo ayer inmediatamente en el día hice como 4 acciones por otra gente. O sea, me descentré, descentrarme de mi mundo que estoy viviendo, porque la gente piensa que yo soy el que estoy sufriendo. Y entonces le llamé a otra persona que está perdiendo y que le cuesta, y le digo, mira, ¿qué puedo hacer por tu negocio? ¿Qué puedo hacer por tu marca? Curiosamente, esa persona hoy, pero yo lo hice desinteresadamente,
Y incluso hablamos anoche y me dice, mira, yo creo que quiero un programa contigo, pero yo quiero reconocerte realmente. O sea, entonces de la nada, ayer incluso me puse a trabajar algo también para otra persona que me dijo, mira, hagamos un... Entonces, lo que te quiero decir es que uno camina en el desierto, Kevin, con la certeza, yo no sé si es locura o qué, de que yo me voy a olvidar de mí y me voy a centrar en las personas que necesitan mi ayuda. Y no hay nada más poderoso que primero dejar que te abrace, ¿verdad? Y luego salir a servir a otros. En el momento que servís a otro, el ego como que se trasciende, ¿verdad? Y eso te permite salir de ese momento oscuro. Es lo que más hago, Okay. ¿verdad? Así sin, porque hay gente que te recomienda otras técnicas, pero es lo que más me ha funcionado a mí. Es un muy buen consejo. Realmente, una vez se acuerda que tuvimos una plática anteriormente que le comenté sobre eso, que yo había un tipo estaba encontrando el por qué, cuál es como mi propósito. He trabajado mucho en eso, yo escribo mucho, hago mucho análisis sobre mí, pero justamente una vez llegué a una conclusión similar a esa, que realmente la idea es no concentrarse en uno. Llegué a una conclusión que literal escribí que era, yo voy a ser libre a liberar a los demás. Exacto. Y es un tipo de cosa que a uno lo desmorona, realmente y justamente cuando a uno lo desmorona internamente, lo hace llorar, como que eso es lo que lo hace a uno que entender que ahí por ahí va el propósito. Cuando hace ese clic Fíjate que tú en uno. haces otra cosa, que también es otra técnica. La técnica, Kevin, y aquí no es romántica, esa técnica es que cuando tú estás en el desierto y en el hoyo, y te digo, cuando tú has dado todo por tu proyecto, y en mi caso hasta has estado a punto de perder tu casa, cuando ya, Kevin, has quemado muchas cosas, incluso has vendido cosas de valor para ti, para sostener la locura del proyecto o de la visión. Yo lo que considero que si tú tenés una visión, ¿te acuerdas que eso hablábamos en la plática contigo la semana pasada? Cuando la visión está bien definida y está alojada en tu corazón, te puedo prometer que no vas a morir. Mira, Stephen Covey decía algo, decía, cuando un hombre decía, tiene una visión y la tiene bien elaborada y la tiene en el fondo de su corazón, decía, la visión por sí sola va a traer recursos. Van a aparecer, decía él, hasta piedras y te van a hablar, van a aparecer libros, van a aparecer sincronicidades. Y curiosamente también otro autor que a mí me encanta, Peter Singer, dice igual lo mismo. ¿Verdad? Y por ejemplo a Madre Teresa, fíjate, a ella le preguntaban, ¿cómo hace usted, Madre Teresa, para sostener esa obra mundial? Y yo me recuerdo que leí en un libro, ella le respondió al periodista, bien sencillo, tomo un papelito, le dijo, escribo con toda mi alma lo que quiero hacer por la gente y luego me voy, en el caso de ella era católica, ¿verdad? Me voy al Santísimo y le digo, Padre Eterno, este es el sueño que quiero con todas mis entrañas, con todo mi cuerpo. Los recursos son tus problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la visión está bien estructurada, van a aparecer sincronicidades. Ahora, ¿por qué la gente se queda en el intento? Porque, y eso te lo digo por experiencia, esto sí, la gente no tiene una visión personal y familiar bien estructurada. Esto es lo que yo encuentro en el mundo ejecutivo, que la gente piensa que es su rol. Como que normalmente uno divaga mucho con lo que uno quiere y realmente yo he leído mucho de que hay que ser lo más preciso posible. Digamos, el típico ejemplo que normalmente sale en las redes sociales. Si querés dinero, ¿cuánto dinero querés? Específicamente, ¿con cuánto vas a ser feliz? O sea, poner la cantidad exacta. ¿Querés hijos? Lo que me mencionaba. ¿Cuántos hijos vas a querer? ¿Querés una casa? ¿De qué tamaño? ¿Querés un carro? ¿De qué color?
O sea, hay que ser bien precisos con esa visión. Estoy hablando un poco de cosas materiales, pero normalmente lo que más llena el alma son cosas que trascenden ese tipo de cosas materiales. Fíjate, mira, me permito hacer una distinción. Cuando nosotros hablamos de que quiero un carro, quiero una casa, quiero X cantidad de dinero, la pregunta que hay que hacerse es si esa es una visión o es una meta. Porque generalmente la visión, la profunda visión, brota del ser. Okay. Por eso te acordás que en la plática que teníamos contigo yo te decía, cuando tú tengas 80 años, 70 años, y sintas que ya llegaste a la cumbre de tu crecimiento, de tu madurez, ¿cuáles son las metas o las cuestiones sagradas que tú quieres lograr para sentirte pleno, para sentirte realizado? Entonces, cuando planteas esas preguntas, son preguntas más del ser, no son tanto para el ego, ¿verdad? Ajá. Entonces, esta es una distinción que hay que hacer, porque mucha gente piensa que tiene una visión, pero es una visión o propósito materialista, sobre todo alimentada por el ego. Entonces, y por eso mucha gente percibe muchas cosas materiales. El problema es que a veces alcanza las cosas materiales, alcanzó logro, hizo, pero su ser todavía sigue pendiente, ¿verdad? Sigue reclamando. Por eso es que siempre siguen siendo infelices. Exacto, por eso es que seguís porque siendo no infeliz. llegaron a cumplir lo que ya se habían propuesto realmente en el ser. Ajá, porque la potencia para coronar la visión brota del ser. Okay. Quisiera como también sumarle un poco para ir terminando la entrevista. ¿Qué transformación de una persona que usted haya acompañado les recuerda? ¿Por qué vale la pena para dedicarse a ayudar a los demás? ¿Puede mencionarlo? ¿Puede no mencionarlo? Claro, mira, lo que más me encuentro yo... Bueno, fue interesante que me comentara lo que me comentó justamente aquella vez. Ajá. Que lo que me decía, mira a tu alrededor, cuántas personas mayores tuve felices. Sí, fíjate qué interesante. ¿Y cómo piensan ellos? El tipo de personas Exacto, fíjate que yo siempre me he hecho la pregunta, ¿qué pasaría si toda persona que nos rodea tuviera la visión bien estructurada, clarita? Y la respuesta que me da el cielo, mejor dicho, es que al tener esa brújula poderosa, veríamos personas más felices y más realizadas. ¿Qué es lo que yo más encuentro? ¿Cuáles son los procesos de cambio? Mira, yo encuentro, porque estaba haciendo el reencuentro, yo más o menos en estos, hablemos de los 3 años, yo he tenido como 125 procesos de coaching. Personas, ¿verdad? Del mundo ejecutivo y personas naturales, emprendedores. ¿Y qué es lo que más encuentro? Que la persona cree que es su rol. Yo soy el gerente, yo soy el dueño del negocio, yo soy empresario, yo he logrado, yo he escrito libros. Y entonces si te fijas, la palabra que siempre aparece, yo. El ego. El ego. ¿Verdad? En cambio, cuando la vida, Kevin, y Dios te ha desnudado, como a mí me ha desnudado, te das cuenta de que todo, que nada te pertenece, que tú solo eres un puente en el cual las herramientas ya están. Un instrumento. Un instrumento. Y entonces, ¿qué es lo que yo más he visto transformaciones? He visto, por ejemplo, que de repente cuando la gente descubre su propósito, dice, ¿y qué pasa si un día me quitan del banco, que soy director, que soy gerente? ¿Y qué pasa si la vida me deja quiebro con el negocio? Entonces lo que veo es que la gente como que se produce un terremoto y entonces encuentra su verdadero sentido. ¿Cuál es el verdadero sentido? Bueno, el verdadero sentido, un ejecutivo exitoso fuera del país que me dice, Vicente, yo con mis 3 hijos les di todo, pero no tengo una buena relación con ellos. Y hacemos un proceso. Y cuando llegamos al proceso final le digo, y hasta él prepara la conversación, le digo, pero mira, le tenés que preguntar a tus hijos esto. Te vas a poner 100% en modo vulnerable
y les vas a decir, hijos, aquí estoy en modo vulnerable. Les doy permiso para que me pregunten, me digan, me reclamen todo lo que de niños y adolescentes y de adultos no me dijeron. Y me dice él, no, pero eso no lo puedo hacer. Entonces le digo, pero entonces el proceso no ha servido. El proceso no ha servido. Porque tenés que darles el espacio a ellos a que te cuestionen. He tenido gente que tiene tiempo para todo, menos para ir a caminar, menos para ir a disfrutar el mar, menos para sí mismo, para amarse. Y entonces de repente han olvidado al niño, al ser humano que está allí reclamando que quiere solamente ser feliz, pero que la felicidad implica descubrir su ser interno. Eso es lo que más se repite, Kevin. Interesante. Realmente, ya he visto muchos adultos, no sé, digamos, tengo una idea, no sé si es preconcebida o qué, que nuestros papás les ha pasado de que como que crecieron en un escenario en el que no les tocaba otra que solo trabajar. Y yo los he notado, los he observado y he visto que hasta se sienten incómodos cuando no están trabajando o haciendo algo. Creen que son improductivos, sienten que no tienen el derecho de venir y disfrutar un día de playa, irse a desconectar, ir a caminar, como que no tuvieran el permiso, como que siempre están, ¿y qué hago? ¿Y qué arreglo? ¿Y qué resuelvo? Como que no se dieron el permiso de pequeños, como que de pequeños trabajaron y como que no se dieron el permiso de disfrutar. O que encuentren un hobby fuera de su trabajo. O sea, eso es algo que... Mira, pero decir que nuestros padres la tenían más fácil. Okay. Para la gente de hoy es más difícil porque ahora hay como dos variables. A mí me gusta observar la vida, ¿va? Hay muchas cosas las aprendo observando. Mira, lo que más daño hace ahorita es los algoritmos, ¿verdad? Con todo lo que nos ofrecen. Te roban la atención, te roban el presente. Pero la otra es el hambre por ser productivo. El hambre por lograr ese carro, esa casa, ese logro material, ¿verdad? Porque antes ellos Ajá. competían con sus vecinos, digamos, la Ajá, vida manera. va, Hoy estoy exacto. compitiendo con todo el mundo, digamos. Y hasta, ajá, hoy compito con todo el mundo y a cada ratito me están diciendo de Recordando. que yo no soy parecido a, ¿verdad? Entonces, y no nos damos cuenta, y te lo digo por procesos que yo conozco, que todo ese mundo que nos pintan las redes, a veces de la persona, es un mundo puro ilusorio. O sea, en la realidad. Yo me he sentado con gente que me dice, le digo, ¿cómo te sentís realmente? Tú lo puedes ver allí súper exitoso, pero me dice, me siento vacío. Y hay gente que es honesta y me dice, tú sabes que allá afuera tengo que ser un payaso, porque tengo que salir en la televisión y todo eso, pero yo me siento vacío. Entonces ahí arranca, en ese acto de grandeza de decir, me siento vacío, arranca el proceso de, bueno, entonces empecemos a construir tu propósito, pero un propósito sagrado. Y digo sagrado no por lo religioso, sino que cuando digo sagrado me quiero decir algo ecológico, algo profundo que realmente ames. Y amor no me refiero a sentimiento, porque el amor no es sentimiento. Cuando tú empezás a experimentar el amor, no sentís resistencia con nadie y estás dispuesto a servirle a cualquier persona. ¿Verdad? Eso es lo que yo he experimentado. Bueno, para terminar, Vicente, gracias por compartir su historia y compartir su experiencia en herramientas que nuestra audiencia puede aplicar. Mi gente, fallar no cancela el proceso. Tal vez este episodio sea la chispa, pero tu acción tiene que ser el fuego, tiene que meterle ganas. Y pues quisiera terminar con una pregunta, hacerle una pregunta. ¿Cómo se vería? Que ver, vamos a tener. Si tuviera que recomendar un solo hábito durante los próximos 30 días, ¿cuál sería? Bueno,
Quizás a mí me gustaría aprovechar porque cada día Esto me con encuentro. solo Ajá. para a sumarle a este cierre, que prácticamente este podcast está pensado para personas eh, que han destacado en su vida, son personas que han podido desarrollarse, dominar su ser y que han podido, eh, la idea de este podcast es compartir no solo lo que ustedes saben, sino que el ejemplo de la vida para demostrar que se puede uno superar en la vida y pues cuáles han sido los procesos o sus pensamientos para poderlos compartir y que yo sé que a alguna persona que nos vaya a ver le va a servir este contenido. Sí, mira, yo creo que vale la pena. El hábito que yo recomendaría es aprenderme a hacerme preguntas profundas. Preguntarme, ok, ¿estoy feliz con lo que soy ahorita? ¿Verdad? Estoy feliz, profundamente feliz. Y cuando digo feliz, es que yo no necesito. Mira, cuando una persona es feliz, no consume mucho, no necesita salir mucho, porque puede estar inclusive solo. Incluso cuando uno es feliz, lo que más quiere es ser sal y luz para el otro. Darle sabor y ponerle luz. Entonces yo empezaría por ahí. Segundo, yo intentaría por sí propio o buscar a alguien que realmente me ayude a diseñar mi propósito, mi visión. Y puede ser un amigo, puede ser un libro también, o una persona que tú digas, me suena que esta persona me puede ayudar. Y una vez que tú defines que cuando tú tengas 50 años, para los jóvenes, ¿verdad? O cuando tengas 70 o tengas 80, los años que quieres vivir, pregúntate cuáles son las tres o cinco cosas, materiales o inmateriales, que tú quieres lograr. Y que si logras eso vas a decir, ya la hice. ¿Verdad? ¿Y cómo empezar? Mira, se empieza con hacer el 1% diario. Un pasito, un 1%. Yo, por ejemplo, hoy me preguntó alguien en la mañana, me dijo, y para que tu día exitoso, que sea exitoso, ¿qué tiene que pasar? Bueno, tienen que pasar 4 cosas en el día. Esta es la tercera. Y al salir de aquí tengo que hacer otra. Que son cosas pequeñas para otra persona tal vez, pero que si yo las hago hoy, me voy a ir a la cama tranquilo y decir, hey, hoy, solo hoy, el 1%. Entonces, si yo hago ese 1%, por ejemplo, te contaba, ¿verdad? Mi 1% en lo físico, ¿qué es? Una manzana verde a las 11, con semillas, porque eso me evita, me ayuda. Caminar, vaya, 15 minutos diarios. ¿Verdad? Entonces, si tú haces ese 1%, empiezas a agarrarle. Y tiene que ser pequeñito, o sea, que no te cueste, que sea. Porque así es como se logra avanzar. Y es lo que más he visto que funciona en la gente, en los jóvenes, en los ejecutivos. Hay gente que tiene, en el mundo ejecutivo, hay gente que no tiene espacio para caminar 15 minutos después de cada. Y tenés que agarrarlo de la manita y decirle, por favor, solo caminar 15 minutos después de cada comida y vas a experimentar un cambio de energía. Ok. Hay un libro que me gusta mucho compartirlo, que es el libro del Club de las 5 de la mañana, no sé si ya lo he leído, Sí, que habla, hay un pequeño fragmento que me gustó mucho que dice que un día en la vida de uno es solo una pequeña radiografía de toda su vida. O sea que lo que yo hago hoy solo va a ser una proyección de cómo va a ser mi vida. Entonces, realmente los hábitos es la manera como más práctica, por decirlo de alguna manera, en la que nosotros podemos controlar nuestra vida. Con esos pequeños hábitos, lo que usted menciona, el 1%, podemos hacer que vaya sí, caminando y podamos ir mejorando nuestra vida. sí, porque si tú haces un 1%, en las semanas has hecho 7% de ese pequeño. Luego la gente, ¿querés construir una catedral? Tranquilo, un ladrillo hoy y se acabó. Sí, totalmente. No, pero muchas gracias y pues siempre bienvenido al Fénix Podcast, Ajá. donde las personas dejan morir su versión anterior
y renacen para volverse en esa persona que siempre han querido ser. No, yo agradecido. Mira, en este mundo que la gente dice tantas cosas, ¿verdad? Yo creo que abrir estos espacios donde uno se pone en modo vulnerable y sincero a compartir un poquito, creo que tiene mucho valor. Así que, Muchas gracias. gracias. Vamos. Gusto. Y estamos.